Queremos aprovechar nuestro episodio para, primero que todo, agradecer a toda la gente que nos está apoyando en Patreon y en las diferentes donaciones, porque ellos hacen posible este proyecto, ellos garantizan la continuidad de esto. Queremos agradecer a la comunidad que está con nosotros, que nos apoya y que nos hace uno de los podcasts más reconocidos, a todas las personas que nos escriben en redes sociales, a toda esta gente tan bacana que nos están botando tan buena onda. Muchas gracias. Buenas, bienvenidos a este tercer capítulo de nuestro viaje a Egipto. Cuando uno viaja a Egipto, en realidad va en busca de la leyenda, va en busca de todas las referencias que uno ha tenido de Egipto a lo largo de la vida, porque esta civilización, como pocas, ha sido referenciada infinitamente por la profunda fascinación que genera y que produce, porque realmente no hay manera de que Egipto lo decepcione a uno. O sea, eso sí es muy difícil, que uno vaya allá y le parezca eso era todo. No, eso era todo, no. Esto es mucho más de lo que yo me soñaba, de lo que yo me imaginaba, porque nada, y lo repito con respecto a lo que dijimos en el primer capítulo, nada en la civilización moderna nos conecta con la inmortalidad, con lo duradero, con lo perenne, con la capacidad del hombre de trascender su tiempo. Ninguna otra civilización sobrevivió como sobrevivieron los egipcios. La gente de Mesopotamia, Acadia, Asiria, Sumeria, cayó no bajo los mongoles, que también, no bajo todas las invasiones, que también, sino sobre las tristes y absurdas guerras del siglo XX y del siglo XXI. Las vino a acabar fue la modernidad, incluso hasta la posmodernidad. La época en que la civilización se creía más depurada, cada vez que la civilización se cree depurada se dedica a hacer barbaries. Y entonces andaban pensando que ahora sí las tenían todas y acaban con Mesopotamia y acaban con Acadia. Entonces las civilizaciones de Acadia y Mesopotamia, por la invasión a Irak y la guerra siria, se perdieron en el tiempo. Después sabremos qué se logró conservar de lo que conocimos en nuestro tiempo y ya no está. El Imperio Romano en Siria estaba intacto, porque el Imperio Romano de Oriente no había tenido todas las invasiones que tuvo el Imperio Romano de Occidente, porque en el Imperio Romano de Occidente llegaron todos los bárbaros, según además nos contaba la historia occidental, que parte del Imperio Romano y las diferentes invasiones acabaron con buena parte de lo que era el imperio en Occidente. Pero el imperio en Oriente se conservaba con bastante nitidez, y particularmente en Siria, donde estaban las grandes ciudades, y aún quedan en Jordania grandes momentos del imperio romano, pero ya cogerlo todo como fue no es tan fácil. No está tan conservado, hay muchas zonas en las que está, pero digamos el conjunto del Imperio Romano hasta Bath es más difícil de asir en la perturbabilidad de la memoria
aunque haya sobrevivido tanto en la cultura como la civilización egipcia. La civilización egipcia sí logró sobrevivir a todo. Logró sobrevivir al colonialismo, logró sobrevivir a los cismas religiosos, logró sobrevivir a la llegada de un pueblo que no era amante de las imágenes, logró sobrevivir a sus propios cismas, logró sobrevivir a tantas cosas. Pero además, porque la civilización egipcia produce la fascinación del misterio de la muerte, porque como de la muerte no sabemos, a la fecha y en el momento en que estamos haciendo este relato, de la muerte no sabemos nada. Los hay que han visto túneles, los hay que han visto luces. Pero así como que uno diga que los egipcios estaban locos y andaban por ahí pensando pendejadas, que tan ingenuos creyendo que en la muerte uno se iba para dónde, mira, no hay con qué argumentar. No hay ninguna evidencia de que a uno no le esté esperando Horus y que no le esté esperando Anubis, ¿sí? Porque todo depende de la fe y solo de la fe. Entonces, si tú eres musulmán, te pondrán en una gasa y te llevarán a la tierra para que la tierra vuelva a tomar lo que la tierra trajo. Si tú eres hindú, te cremarán. Y en la cremación, los elementos que se entraron para traerte te llevarán de nuevo, volviendo el aire al aire, volviendo el fuego al fuego, volviendo el agua al agua. Si tú eres zoroastrista en una torre del silencio, los gallinazos, los buitres, tomarán lo que la tierra había traído en forma de una vida y se lo llevarán poco a poco picoteándolo en unas torres que en la parte de arriba están abiertas, para que los gallinazos sean los alquimistas de la transformación, de la devolución a la tierra, de lo que la tierra trajo. Así, o sea, si tú eres cristiano, llegarás al reino de los cielos, tendrás el juicio final. Si eres también zoroastrista, también tendrás un juicio final, también lo tendrás en el Islam. Si eres judío, tendrás 9 días de luto y después irás al mundo de la inmortalidad. También, si eres cristiano, resucitarás. Cada uno tiene una idea de la muerte y esa idea de la muerte es lo que la fe y el consenso humano y religioso determina que es la muerte en cada cultura y en cada civilización. Pero los egipcios la totearon, porque hicieron de la muerte la razón de la construcción de su civilización. Y eso es tremendamente llamativo porque lo chévere es lo que no vamos a ver. O sea, ellos deben estar regios por allá donde están, habiendo pasado tantos siglos desde cuando ellos se propusieron ser inmortales. Además, a mí me llama mucho la atención, y yo se los decía desde el primer capítulo, que en la era de la obsolescencia tecnológica programada, que en la era en la cual un celular se envejece como un yogur, en una semana o en unos días y ya está out, en la era en que un automóvil se desecha cuando todavía anda y sigue teniendo 4 ruedas, en la era en que el constante cambio de objetos innecesarios para fines innecesarios, de formas que mantienen un nivel de, digamos, de presunción innecesaria. Esto puede llegar a ser muy fútil, ya lo está haciendo con el cambio planetario, ya con toda esta cantidad de basura tecnológica nos estamos preguntando para qué nos engañamos tanto, pero ya ahorita. Pero lo que les decía, todo esto se lo va a llevar el viento, ¿me entiende? De esto no va a quedar nada. Sí, cuando lleguen las civilizaciones del futuro o lo que quiera que pase con el planeta, van a encontrar a los egipcios ahí parqueaditos como los vamos a contar y a describir, y todo lo demás serán basuras de coltán por allá, a no ser que logremos reciclar todo eso y hacer una civilización un poco menos vanidosa.
resulta que estos manes sí la tenían clara. Ellos sí querían la inmortalidad y le apostaron a eso. Entonces, una de las cosas para las cuales usted pudiera ratificar la inmortalidad era que usted tenía que morir en el suelo egipcio. Clave, importantísimo. Por eso es que en la novela de Sinoé el egipcio, que siempre le referencio, el Sinoé tiene que volver a Egipto. Porque si no muere en el suelo egipcio a las orillas del Nilo, pierde el beneficio de la inmortalidad. Y si pierdes eso, realmente lo pierdes todo. Entonces, todos los ritos funerarios, todo, digamos, en el Islam son 252 días, lo que hace que el alma demora en llegar, en hacer el ciclo para llegar al cielo. Aquí el alma dura 200 y pico de días también para depurarse. ¿Qué va a hacer el alma en ese momento? Una vez que muere un egipcio, vamos a separar el alma del cuerpo. Va y ca. Mientras el alma está haciendo lo suyo, que es presentándose ante Anubis, que es haciendo que el corazón se pese en una balanza junto con una pluma. El corazón tiene que pesar lo mismo que pesa una pluma, porque debe ir ya limpio de rencores, limpio de apegos, limpio de pretensiones que corresponden a una mortalidad que ya no le pertenece y que ya no hace a su transcurrir por el mundo, por el universo. Ya no necesita nada. Cuando el alma muere ya no necesita nada de las emociones tan terribles y tan fuertes y tan impresionantes que necesitó para vivir, y se supone que ya ha comprendido el verdadero valor de las emociones y se supone que ya les ha dado suficiente importancia y también ha entendido lo fútiles que son como para que se haya liberado de ellas y el corazón pese lo que una pluma. Llega Anubis. Entonces ahí viene toda la historia del juicio y para dónde van, y después de que el alma hace su recorrido, que está por un lado, mientras tanto se va momificando el cadáver. Entonces el cadáver se diseca, el cadáver se le sacan las vísceras por la nariz, es como, digamos, no los abren, las vísceras que se descomponen, que son las mismas que se come el chacal, y las ponen en los cenotapios. Y esos cenotapios se van agrupando y el cadáver se va preparando con las gasas de algodón y el cadáver se va preparando para la inmortalidad, porque el alma va a regresar a ese mismo cuerpo. Ahí está lo particular, que la inmortalidad se da en el mero mismo pellejo donde se dio la vida. Ellos no van a reencarnar como los hindúes. Ellos no van al paraíso en alma, como las religiones del libro. Ellos van al mismo cuerpo que los albergó, y es en ese cuerpo donde va a tener lugar la inmortalidad. Entonces ellos van a llegar allá, el cuerpo que está esperando, debidamente embalsamado. Entonces vienen los sarcófagos, los sellos, las pinturas en los sarcófagos de los jeroglíficos de quiénes eran, de cómo fue su vida, los tesoros que llevaban, todo lo que había sido su vida, una representación de su vida. La muerte se vuelve los momentos más agradables de la vida. Y hay una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. Cuando uno va a las tumbas del Valle de los Reyes, hay en las tumbas un hálito más que de misterio, que lo hay, pues, y además tanta película de miedo que se le han montado uno, que la momia 2, que la momia 3. Sí, y nada, pues esos manes estaban en otra, ellos no estaban para asustar a Hollywood, ellos estaban para trascender. No, mire, hay estrellas, hay unas criaturas bellísimas. Nut es una especie de culebra, pero tiene patas, que se come el sol y en la noche y vuelve y lo deja por la mañana. O sea, al otro día uno se levanta y Nut ya nos devolvió el sol. Pero mientras tanto se ve todo el transcurso de la noche en los colores bellísimos de Nut, en las tumbas llenas de estrellas, que es donde Nut está en ese momento. Hay juegos así, jueguitos que uno ve la gente jugando. Hay barcas donde la gente está cantando. Es lúdico, es musical, es luminoso, es dorado. O sea, es todo totalmente distinto de lo que uno se imaginaba de ese carácter severo y macabro, ¿no? No, es bacana, es bien bacanía esa muerte de ellos y esos valles de los reyes llenos de esa cantidad de tesoros. Entonces, claro, como tenían tantos tesoros, toda la vida
han tenido que lidiar con el tema de los saqueadores de tumbas, porque en todas las generaciones, de todas las épocas, siempre ha habido quien se quiera apoderar de los tesoros que están hechos para el faraón y para su inmortalidad, que es suficiente razón. Entonces los saqueadores de tumbas han sido de toda la vida. Antes se llamaban saqueadores, luego se llamarían descubridores. Entonces, pero era la misma vaina, es saqueo, ya sea que usted lo lleve a una colección privada, lo venda en el mercado negro o haga un enorme museo con él. Entonces resulta que precisamente por eso era muy difícil encontrar tumbas intactas, tumbas que nos dieran una información detallada de cómo era el sistema de sellos y cómo era el sistema para hacer hermética la tumba y para poder asegurar que el viaje a la inmortalidad no se viera interrumpido por todas estas cosas, la oscuridad, pues porque también son condiciones de temperatura ambiente, de oscuridad, que falta de oxígeno, todo para que la cosa funcione, para que la tumba llegue a la inmortalidad. Y eso era una gran curiosidad porque todas las tumbas estaban saqueadas. Entonces, en el siglo XIX, ya comienzos del siglo XX, como les conté, surgió la locura furiosa de la egiptología. A partir del momento en que Champollion descifra la piedra Rosetta y Occidente ávido empieza a entender lo que decían los jeroglíficos, cuya última inscripción había sido leída por el último sacerdote de la isla de Philae, en el momento en que se cierra la última puerta del templo y vienen los tiempos cristianos y luego vendrán los tiempos del Islam, y en unos y en otros no tiene validez, aunque haya sincretismos importantes, porque de todas maneras la trilogía de Isis, Osiris y Horus sigue siendo emblemática para la idea de la Virgen y para la idea de San José y para la idea de Dios de la inmortalidad también. De todas maneras, en el cristianismo pues no va a haber momificación de los cuerpos, y en el Islam no va a haber imágenes. Entonces imagínate una cultura tan prolífica en esta grafía y en esta cantidad de imágenes, pues a la luz del Islam no va a tener esa misma importancia, porque el Islam no cree en las imágenes. O sea, eso es muy importante, no creen en las imágenes. Por eso hemos dicho que las mezquitas no van a tener nunca una imagen, sino filigranas y figuras de una geometría celestial. Entonces vienen dos religiones que no están interesadas en preservar, ni siquiera en entender lo que fue la antigua civilización egipcia, porque han llegado nuevos dioses, entre otras cosas porque ya son monoteístas. Y aquí está todo el combo. Y el experimento del monoteísmo que intentaron hacer rápidamente fue borrado del templo, también lo contaremos. Total, a nadie le importa qué pasó allí, hasta que empiezan a volver a entender el valor de los jeroglíficos y su significado, y eso hace que en el siglo XIX haya locura, feroz locura, y es esa locura la que hace que encontrar una tumba intacta se vuelva una codiciosa idea, lo mismo que descubrir el origen del Nilo, que será nuestro próximo capítulo dedicado completamente al Nilo, sin el cual no habría ninguna historia que contar, sin el Nilo no habría nada. Entonces, en ese momento, Lord Cavernon, un hombre muy adinerado, emplea su fortuna en financiarle a Howard Carter el descubrimiento de una tumba intacta, la tumba de Tutankamón. Tutankamón en sí no era el más importante de todos. Después del experimento de Akenatón,
de crear un monoteísmo en este mundo politeísta. Después de él y de su esposa Nefertiti, cuyo busto fue hallado y se encuentra hoy por hoy en Berlín. Después de todo esto, después de que Akenatón había hecho una ciudad en lo que hoy sería tal el Amarna, como se llamaría en tiempos del Islam, y que su culto fue borrado totalmente porque él no va a tener hijos varones, sino que va a tener mujeres, así que va a ser, digamos, como una especie de cuñado de él, el que va a tomar su descendencia después de la muerte de Akenatón, y por lo tanto, él va a restaurar el culto, y lo barre el culto de los viejos, de los antiguos dioses, y va a borrar todo rastro del experimento monoteísta. El hijo que va a encargarse también de continuar con esta manera de evocar a los antiguos dioses que siempre los han acompañado desde tiempos inmemoriales, es que este niño, que porque él va a morir niño, se llame Tutankamón. Se llama Tutankamón y no Tutankatón. Pues se llamaría Tutankaton si hubiera continuado con el experimento monoteísta que había hecho Akenatón. Pero él no quiere eso, entonces va a ser Tutankamón. Y va a continuar con los dioses. Entonces, de esa manera, ese tiempo monoteísta va a quedar borrado de la historia y solamente lo van a encontrar en unas inscripciones en las cuales estaba pidiendo ayuda a Akenatón por si había algún ataque, y solo ahí se supo que eso existía. En Tal el Amarna, cerca de Tal el Amarna, por unas cartas que encontraron. Entonces, este personaje va a morir muy joven, pero por estas cosas de los azares o de los mensajes de la inmortalidad, esa es la tumba que van a encontrar intacta. La importancia de la tumba de Tutankamón es porque en esa tumba sí está todos los sellos. Hace poquito, durante el tiempo que estamos hablando de esto, estábamos contando que volvieron a encontrar unas tumbas nueveciticas, digamos así, con los sellos puestos, pero esto sucede realmente en estos días. En aquella época nadie había encontrado una tumba que se pudiera recordar originalmente cómo era. Sí, porque el 10 de noviembre encontraron 100 sarcófagos del periodo ya de Ptolomeico. Ahí están investigándolas, pero en esta época no teníamos ninguna manera de entender cómo eran esas tumbas. Y quienes habrían estado encargadas de contarnos la historia ya no estaban, hacía muchas generaciones porque se habían islamizado. Entonces resulta que empieza el tema de una lealtad impresionante, porque cuando Howard Carter le dice, había un tipo que hablaba mucho, echaba mucha carreta y le hacía que por allí había unas cosas y todo, y lo siguió y él fue el que le dio gran parte de las pistas y finalmente logra llegar a la tumba y ve los sellos y le escribe a Lord Caverner, y Lord Caverner, que estaba a 20 días de viaje, le dice, espéreme por favor, y él lo espera para abrir la tumba. Eso casi nunca se cuenta porque las historias de los descubrimientos están plagadas de mezquindades, traiciones, ambiciones desmedidas y terribles. Y aquí Howard Carter lo espera. La familia de Lord Caverner está a punto de declararlo interdicto por loco, por haber emprendido una cantidad de fortuna tan descomunal para andar descubriendo una tumba que decían que había en Egipto. Es que piénsalo racionalmente y verá que eso es chistosísimo. Y entonces resulta que llegan y la abren y la fascinación de la tumba captura la imaginación de todo el mundo. Pero la tumba tiene una cantidad de maldiciones, cada uno de ellos va a morir después, va a ver, se fue la luz en el Cairo la noche que sacaron el sarcófago de ahí. Digamos, ahí sí empieza la maldición de la momia, porque muchos de los personajes que estuvieron cerca de la excavación, el mismo Howard Carter, el mismo Lord Caverner, van a tener experiencias terribles en la vida o muertes prematuras por haber estado inmediatamente después de la tumba de Tutankamón. Por eso es que Tutankamón crea la leyenda de la maldición de la momia, porque finalmente es desde ahí donde empiezan a relacionarse que la violación de estas tumbas, la profanación de estas tumbas, tiene sus maldiciones, porque de alguna manera así protegían los antiguos la inmortalidad. Estas tumbas nuevas veremos a ver qué pasa con ellas, pues porque esto fue toda una historia, y esto es una historia de terror, o sea, eso pasó de todo una vez que sacaron el sarcófago de ahí, y está en el Museo del Cairo, en el Cairo. Y es impresionante, hasta tiene la cama en una forma, las camas
para la gente que tiene reflujo, tienen unos pesos en la cabecera y son más bajitas abajo. Es la manera de mantener el cuerpo durante el sueño. Bueno, pues la de Tutankamón es así, es ergonómica. Sí, o sea, hay una cantidad de detalles y es tan deslumbrante ese tesoro, y la misma máscara del sarcófago es absolutamente impresionante, que uno no puede menos que maravillarse. O sea, en Egipto nada es menos de lo que te han prometido, pero sí puede ser mucho más. Nada es menos de lo soñado, todo es más impresionante aún. Entonces, esa fue como la primera leyenda, ¿no? La tumba de Tutankamón. Los paseos son a las 6 de la mañana. A las 10 de la mañana nadie puede estar por ahí y lo evacúan a uno, pero como le evacuaran corriendo, porque el sol te puede producir realmente una insolación allá muy grande. Estos son desiertos. Entonces las grandes visitas son a las 6 de la mañana. En la primera excursión tuvimos que competir con otra excursión por 20 centímetros de sombra en un templo. Es tan impresionante el calor. Yo en ese momento tenía lentes de contacto, que uno de los lentes se me achucharró en el ojo y se me salió. Por la falta de humedad en los ojos se secan las mucosas. Sientes la arena hasta la altura de las fosas nasales. Se seca todo el cuerpo, se seca. Por el calor tan impresionante y el polvo permanente, la arena que permanentemente va generando ese paso, y que es lo que se ve con la ciudad del Cairo. Entonces uno se encuentra con las leyendas. ¿A qué va uno a Egipto? A verificar las leyendas. ¿Y con qué se encuentra? Con un pueblo vibrante y maravilloso. Como esta gente sufre esos calores, y sobre todo pues hacia los veranos. Normalmente yo fui en septiembre, y en septiembre todavía hace mucho calor. No tanto como en lo que va a ser en junio. Yo no me imagino eso en junio, pero sí va a ser bastante calor. Entonces imagínense que a las 10, 11 de la mañana se duermen las ciudades. Y se duerme Luxor y se duerme Karnak cuando ya estamos allá. Y a las 6 de la tarde sale todo el mundo normal. Entonces la vida funciona desde las 6 de la tarde. Entonces a las 6 de la tarde están abiertos todos los mercados. A las 6 de la tarde están abiertos todos los cafés. A las 6 de la tarde todo el mundo sale con esa cantidad tan impresionante de ropa maravillosa. O sea, ahí sí que hay chucherías, todas las más bonitas, y uno bien antojado se muere allá, porque está ese algodón egipcio que es absolutamente hermoso. Está toda la bisutería, todo el algodón, todas las joyas, los cojines, toda esa cantidad de pedazos de Oriente que se manifiestan en toda esa cantidad de objetos 1000 veces comerciados a través de los milenios, que se siguen haciendo ahora como entonces, y que siguen produciendo esa misma fascinación. Y esta gente sí que es negociante. O sea, estos son unos duros. Uno no puede ni mirarlos a los ojos, uno no puede ni respirar duro, porque le venden lo que tienen ahí. Entonces, el regateo les fascina, el regateo. Si uno no regatea se ofenden. Bueno, eso es toda una interacción. Y los mercados se abren y las ciudades pululan y son completamente frenéticas y maravillosas. Y esas luces en la noche. Entonces la noche es donde realmente es el parche, porque en el día el calor genera unos niveles de sopor que en el día son los museos y en la noche son las calles. Y el Valle de los Reyes hasta las 10 de la mañana, a las 6 es que salen los tours, porque ya después no se puede, pues ya es muy, muy difícil.
Entonces hay como una parte del viaje, o sea, ya uno se los encuentra en las pirámides y las pirámides tienen toda la mitología del mundo, todas las medidas que tienen que ver con el diámetro de la Tierra, con la distancia de aquí al Sol, todo lo que pasa geométricamente hablando con las pirámides. El hecho de que las pirámides daten del Imperio Antiguo junto con la Esfinge, pero astrológicamente hablando hay una información mucho más antigua porque la conflusión planetaria de Cyrus y Cyrus B, las estrellas que se habían formado en ese momento se habían registrado muchos años, muchos siglos antes de lo que a nivel de excavación tenemos como información de las pirámides. O sea, nosotros encontramos esto en las historias muy antiguas. Los chinos tienen unos detalles de excavación que datan de 1700 antes de Cristo, pero las historias hablan de las glaciaciones. O sea, la tradición oral de los chinos nos habla de las glaciaciones, lo que nos da la idea de una antigüedad mucho más profunda de la que podemos constatar en la excavación. Igualmente pasa con las pirámides. Tenemos los datos de excavación, pero los datos astrológicos son muchísimo más antiguos y los datos de los astrónomos nos figuran una civilización que estaba ahí hace más de 16.000 años y nosotros a partir de datos de excavación la citamos más o menos hace 5.500 años antes de Cristo. Entonces, por eso nunca nos vamos a poner de acuerdo y siempre, como le digo, va a haber nuevas y fantásticos descubrimientos que nos van a poner en entredicho las fechas que hoy tenemos o la información que tenemos, porque esto permanentemente se está revisando, construyendo, narrando, redescubriendo. A pesar del estatismo que se ve ahí, nuestro conocimiento de ellos varía siempre, día a día, porque aún no hemos terminado ni de entenderlos ni de conocerlos. El misterio todavía los rodea. Entonces uno ve las pirámides, claro, uno tiene una idea de las pirámides descomunal, porque es la idea del siglo XIX. Y no quiere decir que las pirámides no sean un descreste, pero las pirámides están tan cercanamente rodeadas de la ciudad del Cairo, como el volcán del Popocatépetl en México por el DF, que ya está en las faldas del volcán. Entonces, si un día se pone bravo, te comento. Entonces resulta que pues ellas se ven magníficas, pero casi son un cuadrito alrededor de una enorme ciudad que ruge en un frenesí poderoso y cuyas arenas uno ve, es que lo de las arenas es que uno ve cómo las arenas se van movilizando todo el día por el Cairo y por las pirámides, la ropa toda la ropa se llena de arena. Cuando uno llega, toda la ropa está llena de arena, porque uno está entre la arena. Todo el tiempo está entre la arena. Entonces las pirámides se vuelven una referencia fundamental. Sí están hechas de una manera que uno no sabe cómo las hicieron, y cuando hacemos los paseos por donde estaban las otras pirámides uno se da cuenta que ellos ensayaron y ensayaron hasta que les salieron bien. ¿Sí? Porque hay un poco de pirámides chuecas y otras chimbas y otras que se cayeron, como la pirámide de Naidún, que se cayó sobre su propio eje hasta que le salieron bien las pirámides, lo que hace que si los extraterrestres vinieron, ensayaron mucho antes de que le salieran, no tenían la perfección ahí como para llegar y poner las pirámides y que los humanos dijeran, oh, no, esta gente ensayó. Eso no quiere decir que sepamos cómo se hacen hoy día, todavía no lo sabemos. Hay toda clase de hipótesis. Pero todavía, digamos, si vamos a hacer una pirámide de esas hoy día, todos los más tecnológicos de los berracos no podemos, porque no sabemos cómo se hicieron. ¿Sí? Pero nadie, ninguno de los imperios de la modernidad que se cree que se las sabe todas, tiene idea de cómo hacer una pirámide hoy día. Y están ahí desde el Imperio Antiguo. Tampoco sabemos a qué horas apareció la Esfinge. Lo mismo. De la Esfinge se sabe que es más antigua que las pirámides, y esto es en Imperio Antiguo, que ya tenía toda la base de lo que sería la civilización egipcia de ahí en adelante. O sea, cuando hablamos del Imperio Medio, cuando hablamos del Imperio Nuevo, estamos hablando de imperios en donde se siguen prolongando, sofisticando y haciendo más elaborados rasgos característicos y culturales que ya tenemos desde el Imperio Antiguo. Es decir, esta gente cocinó una civilización mucho antes de lo que para nosotros es fenoménicamente visible. O sea, algo pasó en la sopa del tiempo
de los inmortales que cuando ellos se nos aparecen en todos estos enormes monumentos, ya la tienen clara. Desde el principio de los tiempos la tienen clara. Ahora, una de las cosas que es increíble es que esta gente sabía cómo mantener a todo el mundo ocupado. Eso es chéverísimo. Ellos tenían solucionado el oficio para la gente, el sentido para la vida y el sentido para la muerte. Entonces, durante el tiempo en que el Nilo está bajito, cultivamos, porque eso es lo que vamos a comer. Ese limo del Nilo genera una fertilidad tan grande que en una tierra totalmente rodeada de desiertos, porque al lado y lado está el Sahara y en el otro lado está el desierto que nos va a llevar a Arabia y a lo que se conoce como el Medio Oriente. Entonces ellos están, digamos, esto es como un larguero, como un corredor larguísimo, rodeado de las arenas de los desiertos. Entonces, nadie se les pudo arrimar a ellos durante muchísimo tiempo porque eso era impenetrable. Solamente cuando empezaron a aparecer las culturas en el Mediterráneo, como primero los griegos, los hicsos, los griegos y luego los romanos, ellos estuvieron en peligro, pero eso ya era mucho más noche, ya llevaban 2500 años sanos ahí, frescos. Entonces por eso decíamos que los egipcios eran antiguos aún para los antiguos. Entonces resulta que ellos en ese momento, durante la época de la baja del Nilo, cultivaban el trigo, y ese trigo va a alimentar a todos los egipcios. Y cuando se crecía el Nilo, cuando las crecidas del Nilo eran muy grandes, ¿sabe qué se ponían a hacer? Obeliscos, y se ponían a hacer templos. Entonces la piedra y los templos, por un lado, les daban oficio durante los meses que estaba inundado el Nilo y no se podían dedicar a la agricultura, y por el otro lado le daban sentido a su vida, porque estaban contribuyendo a algo que era más importante que su propia vida y que trascendía su sentido de existir en la tierra: la inmortalidad de los faraones. Sobre la inmortalidad de los faraones subyacía la importancia y la trascendencia de haber nacido y vivido en Egipto. Pocas civilizaciones, y ciertamente no estas que estamos viviendo, han sido capaces de darle un sentido de existencia a un pueblo. Y los egipcios lo lograron durante 27 siglos. Lo digo porque ahora el vacío del consumo como sentido último de existencia nos llena de una cantidad de huecos en el alma que hace que no comprendamos el sentido de nuestra permanencia en el planeta Tierra, y cosas como una pandemia carezcan absolutamente de cualquier análisis de relato, porque no tenemos ninguno. Sí, o sea, ahorita no sabemos ni para dónde vamos, ni de dónde venimos, ni qué estamos haciendo aquí, ni cuál es la vuelta, nada. Lo que tenemos es un montón de teorías, unas más pedantes que otras. Pero esta gente fue capaz de proveer de sentido de existencia a una civilización, y fue capaz de proveerles de un sentido del trabajo. O sea, el trabajo es mucho más que el sustento. El trabajo es la creación que te permite reflejarte en tu obra para darle sentido a aquello en lo que transcurren tus días, que se hace con tus manos o con tu cerebro o con tu corazón. Pues esta gente estaba haciendo obeliscos venteados, que eran muy difíciles de transportar y muy grandes, y estaban haciendo estas columnas del templo de Karnak, de 33 metros de alto, 33 metros de alto, llena bosques de columnas que terminan pareciendo como si fueran especies de palmeras, y además en el momento en que se unen el loto y el papiro,
el Alto y el Bajo Nilo, que es cuando empiezan a aparecer los faraones, cuando el que tiene el loto y el que tiene el papiro es el señor del Alto y el señor del Bajo Nilo. Eso ya es Ramsés, ¿sí? Entonces, porque es cuando se lo juntan estos dos, es cuando logran establecer la grandeza de la civilización, y eso es muy temprano en la existencia de esta gente. Entonces, pues todo el mundo tenía parche. Sabían por qué vivían, sabían por qué trabajaban, sabían, inclusive allá le desvirtúan a uno muchísimo el mito de que las pirámides y los grandes monumentos fueron hechos por esclavos. Decían que no, que eran realmente los egipcios que entregaban su vida a una misión que consideraban totalmente pletórica de sentido y de importancia. Y esto, como es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, porque es que uno lo ve y lo ve y lo ve en templos y templos y templos y templos, que son un montón de templos. Entonces, la saturación de templos y de monumentos te da una reiteración visual alucinante, con ese sol y ese calor que te hace sentir cerca y respirando la posibilidad de la inmortalidad para una gente que vivió con una claridad que hoy ningún pueblo tiene. Y eso es impresionante cuando uno está andando allá en esas faluyas, que son estas embarcaciones con velas triangulares que están cruzando el Nilo desde tiempos inmemoriales. Y con esta gente que vive tranquilamente en el recuerdo y en el presente de un mundo que ellos saben amoroso y preciado y valoran, como era la valoración de los egipcios, que son además muy sobreactuados, que ahorita en este momento que se están empezando a transportar los sarcófagos del antiguo museo del Cairo, que era el que les digo que es igualito al de Tintín y los cigarros del faraón, que es un desorden de piezas, porque tienen mucho más de lo que pueden guardar. Bueno, ahorita están haciendo el museo, ¿no? Ese museo, que es el tremendo, el que se merece la ciudad, transportan los sarcófagos en unas especies de carrozas que están hechas de una magnificencia, y cada una de ellas lleva el nombre del faraón cuyo sarcófago está siendo transportado. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo llevan en un contenedor, que no lo llevan en un camión, que no lo llevan en una carretilla, que no lo transportan, sino que lo llevan con el debido respeto de quien está transportando a un inmortal. No pierden nunca de vista lo que están haciendo. Están lidiando con el material que ha dado sentido a la existencia de su pueblo desde el comienzo de los tiempos, aún ahora, lo tienen claro. Entonces, uno ve a esta gente, esas crecidas del Nilo, nos van a remitir al dios Sobek, el dios cocodrilo, porque el dios Sobek tiene una cosa. Los cocodrilos tienen tres capas en los ojos. Hay una más. Esa capa, esa otra capa que recorre el ojo de los cocodrilos, es la que puede medir la crecida del Nilo. Es la que sabe cuándo van a subir las aguas. Por tanto, ellos eran los que le decían cuándo iba a subir el Nilo, y entonces el dios cocodrilo es clave. Por eso hay un templo para él, que es el templo de Edfu y Komumbo, porque está el templo de él y el templo de Horus. Es un templo dual. Entonces uno ve allá unas cosas absolutamente impresionantes. Sus dioses son fantásticos. Pues está Ra, el sol, Amon-Ra. Y Ra tiene un nombre, y el nombre es indescriptible, y una vez decían que Isis, por hacerle una jugada, quería que dijera su verdadero nombre y lo había envenenado, y no solamente le podía dar el antídoto si decía su verdadero nombre, y él no le podía decir su verdadero nombre porque en su verdadero nombre estaba la esencia de su ser. Y todas las historias entre los dioses y cómo Set descuartizó a su hermano Osiris, y todas las piezas de su cuerpo las distribuyó a lo largo del Nilo, y cómo Isis lo buscó por todas partes recorriendo cada una de las piezas. Estas cosas pasaron con José Antonio Galán, el jefe de los comuneros, en la rebelión de los comuneros en Charalá, sí, y con Tiradentes también en el Brasil. O sea, esa idea de descuartizar a un ser
y de enterrar sus pedazos por todas partes, una manera tan absolutamente terrible de infligir un dolor póstumo, un dolor a la inmortalidad. Isis hizo todos los pedazos los recogió y volvió y armó a su marido. Le faltaba un pedacito que era el pene, ella se lo hizo de barro, y volviéndose a encontrar con su marido creó a Horus. Y Horus es el dios de los faraones, y eso es lo que hace que los faraones tengan un sentido sean sagrados. O sea, el faraón es el hijo de Isis y Osiris, es el hijo de la inmortalidad. Entonces estos señores que están transportando en los sarcófagos de un museo al otro son los hijos de los faraones, o son la mera inmortalidad, y están ahí. Entonces, las cosas con sus dioses son fantásticos. En una ocasión, Hathor entró en una sed de sangre terrible, terrible, iba ensangrentando a toda la gente. Y le dijeron a los dioses, bueno, hay que hacer algo con Hathor porque esto está muy terrible. ¿Y sabe qué hicieron para calmar la sed de Hathor? Y que para que se enrumbara y dejara de matar a toda esta gente, esta es una diosa con cabeza de vaca, le dieron la cerveza. Y los egipcios empiezan a beber cerveza desde los tiempos de la diosa Hathor. Y eso es parte de lo que ellos han descubierto y se han inventado. Son unas maravillas. Y está la que te digo de la diosa Nut, que en realidad es como una mujer encorvada, que es la que representa el hueco de la oscuridad, una mujer que es capaz de comerse la tierra y devolverla, porque de ella depende el ciclo de la noche. Entonces, o sea, metiéndose uno con los dioses ya se mete en un combo bien poderoso aquí, porque eso es mucha gente, y a mí personalmente me da muchísima lástima que Isis hoy día se referencie con un grupo que ha generado tanto dolor y tanto conflicto, y que es el mismo hijo de un conflicto, en lugar de esta diosa fantástica, ahora teniendo una diosa tan chusca y tan chévere como Isis. Cuando hablemos de ella, pensemos en la diosa. No pensemos en la muerte ni en el terror, pensemos en la gran diosa inmortal de los egipcios. Las diosas son unos personajes poderosísimos. Está Hathor, está Isis, está Mat, está Nut, la de la noche. Las diosas tienen también toda una significación importantísima. Dentro de las columnas de los templos de Karnak usted puede ver arriba unos signos. Esos signos son los poderes de los dioses que están representados allá. Y todos esos diálogos de los dioses y de los papiros y de los lotos y de los oficios y de la vida cotidiana, un universo totalmente tallado en una piedra que no se sabe de dónde la trajeron, porque eso es un desierto gigantesco. Toda la cantidad de misterios de ingeniería que existen allá, de espiritualidad que aún no comprendemos, y de maravilla que nos genera un asombro tan impresionante, hacen que este haya sido el país más turístico del planeta, porque todo el mundo se sueña ver una cosa de este tamaño y de esta maravilla, porque una vez que uno lo ha visto, eso hiere la mirada con la sombra de una inmortalidad que uno no va a olvidar jamás. Entonces, viéndose por todos estos templos en la calma del Nilo, que siempre se mantiene apacible y que siempre se mantiene sereno, en medio de los inmortales se va a encontrar uno con otra de las obras de ingeniería, Abu Simbel. Resulta que Abu Simbel eran 4 dioses que estaban a la orilla del lago, pues de una parte del Nilo, y en esos 4 dioses hay uno que se llama Pat, que es el dios de la oscuridad. En septiembre, en el momento del solsticio, va a entrar una luz que va a iluminar a los 3 dioses, pero que no puede iluminar a Pat porque Pat es el dios de la oscuridad, entonces el sol no debe entrar. ¿Dónde está Pat?
la idea para hacer el lago Nasser y la represa de Asuán, la obra faraónica de Gamal Abdel Nasser, que ratificaba en eso su mesionazgo, digamos, como aquel que desde la modernidad restauraba la dignidad de los pueblos a través del panarabismo y de la modernidad, pero se refería también a los antiguos en la medida en que tocaba lo más sagrado que tienen los egipcios, que son las aguas. Los egipcios se volvieron imperio cuando pudieron controlar las crecientes del Nilo. Eso los hizo imperio. El pueblo que controla las aguas y las sabe entender es el que logra la inmortalidad. Nosotros que somos un país de agua debemos aprender de los egipcios su profunda convivencia y entendimiento con las aguas, porque eso fue lo que los hizo inmortales. Entonces resulta que él va a ser pues la represa de Asuán, y entonces resulta que el templo de Abu Simbel quedaría completamente sepultado, y eso no es posible, eso no debe ser. Y se armó una historia absolutamente increíble donde cortaron cada una de las piezas de los dioses, los subieron 200 metros en la montaña, los amarraron por detrás como si fueran una moña, los sujetaron a unas piezas increíbles y lograron lo más impresionante de todos, que en septiembre entrara el sol, iluminara las tres que tocaba y no iluminara a Pat, que no podía ser perturbado porque es el dios de la oscuridad. Cuando uno va a Abu Simbel no queda en ninguna parte, eso queda en la mitad de la nada. Eso es un viaje, uno va solamente a Abu Simbel, no es que parte del, no, ahí toca llegar para verlo, lo mismo que los templos de Khajuraho en la India, donde todo el erotismo está totalmente tallado en la piedra con las expresiones de placer para la eternidad. Aquí están ellos impasibles y lograron montar eso en Abu Simbel, y ahí no solamente uno ve el templo, sino que también ve toda la obra de ingeniería que significó trasladar ese templo 200 metros más arriba para poder hacer la represa de Asuán, y eso es una cosa absolutamente impresionante. ¿Cuál era el sentido de Abu Simbel? Era Ramsés II. Ramsés II era el superstar, el hombre mediático del imperio egipcio, porque ese sí se dio propaganda por lado y lado. Ese fue el que se adjudicó la victoria absoluta de la batalla de Kadesh contra los hititas, que como habíamos visto en Turquía, en el Museo de las Civilizaciones, es una batalla que le ganaron los hititas a los egipcios, y él hizo este templo aparentemente para sellar ante los nubios, la parte sur del imperio, el poder de su grandeza. Porque era un hombre que va haciendo una gran cantidad, este faraón va haciendo una gran cantidad de monumentos en su honor, que van a dar una sensación de majestuosidad y de grandeza, que fue de lo que se trató siempre su reinado. Es por eso que hemos oído mucho de él. Hay mucha gente ahí hubo una faraona que se llamaba Hatshepsut, una mujer, y ella llegó a tener un templo bellísimo, muy moderno, increíblemente moderno. Ese templo llegó a ser destruido en pedacitos porque era una mujer, y luego reconstruido en la modernidad piedra por piedra hasta poderse ver hoy como un loft, como una de las grandes construcciones más modernas de las urbes de nuestro siglo. Es el templo de Hatshepsut, cubierto de todas maneras por esa arena impresionante. Y allá, digamos, cuando alguien quería desaparecer un legado, lo borraba de las inscripciones de templo, o desaparecía su templo en pedacitos, como pasó con la ciudad que creó Akenatón, que no solamente destruyeron la ciudad, sino que nunca se volvió a hacer nada ahí, para que no quedara la memoria de que debajo había habido otra ciudad. Entonces era la manera como ellos manejaban el legado o el olvido, porque lo más grave para un egipcio es el olvido. Entonces, teniendo en cuenta que el objetivo es la inmortalidad, ¿qué es lo único que podría vencer la inmortalidad? El olvido. Por eso es que el olvido era lo único que un egipcio no se podría dar el lujo de enfrentar nunca en la vida, y por eso borraban las inscripciones del templo. Entonces, eso es importante, porque de ahí sacaron en las épocas modernas, cuando se desconoce, se borra un pueblo, una raza, un género, se invisibiliza. Es una manera de borrarlo de las inscripciones del templo. Entonces, esto uno lo ve allá, cómo se borraron y cómo se recuperaron. Hay una historia de una mujer inglesa
De todas las leyendas que uno se encuentra, una mujer inglesa que cuando tenía 8 años se cayó y aparentemente murió, y llegó el doctor y la encontró viva. Técnicamente parecía que había muerto, pero el doctor llegó y la encontró viva. A partir de ese momento, esta mujer va a empezar a soñar con un templo en Egipto que ella tiene que ir a desenterrar, reconstruir, volver a hacer. Y ella, cuando se vuelve una mujer grande, se casa con un egipcio y se va para allá y empieza a buscar el templo y lo encuentra. A ella se le conoce con el nombre de Seti. Y esta fue una mujer que además la escogen en Inglaterra, que en ese momento tenía el poder sobre los egipcios, para poder llegar allá y reconstruir el templo. Entonces uno se encuentra con las leyendas de Seti, uno se encuentra con voces del más allá de los inmortales que mantienen un diálogo con la trascendencia, que la facticidad y la inmediatez del tiempo en el que estamos viviendo ni sueña ni concibe, pero ahí están, inmortales y magníficos, en todos sus templos y en Karnak y en la ciudad de Luxor. Y también ahí, después de Luxor, nosotros fuimos al Winter Palace, que era donde Agatha Christie escribía sus novelas, donde se quedó Lawrence de Arabia. También cuando fue encontrándose con estos impresionantes lugares maravillosos, que apenas si concebía él que venía de una civilización que se creía la mejor, pero él sabía que los tesoros que habían en estas tierras y los honores que manejaban los árabes eran algo que los occidentales no podían entender. Entonces también uno ve al Winter Palace y ve, digamos, como los rasgos coloniales que trataron de aportar alguna grandeza a lo que ya era grande, alguna importancia a lo que era descomunal, porque no podían concebir que una civilización ahí, así, de esa manera, se mantuviera en el tiempo, en el espacio, en el infinito, en el más allá y en lo inmortal. Eso es parte de lo que le pasa a uno cuando viaja por Egipto. Y esto se puede reconstruir en Memphis y en Tebas y en los colosos y en ver a las tumbas gigantescas y en las tumbas que hay por alrededor del mundo. La primera yo la vi en La Habana, porque se la habían llevado los soviéticos, que se la habían robado los alemanes. Digamos, todos los saqueos de las tumbas, no solamente los saqueos de las tumbas como tales, sino los sarcófagos por el mundo entero, siguen rodeándonos en todas partes del planeta. Logra 100 inmortales en todos lados, porque donde quiera que haya una momia hay una inmortalidad, por lo menos para los que pueden imaginar de dónde vienen, aunque el sarcófago en sí esté en el peligro de no estar en el suelo egipcio, donde se garantiza el paso del tiempo. Estas son algunas de las historias que le pasan a uno cuando va visitando por el Nilo ese egipcio milenario, ese Egipto maravilloso, ese Egipto de la madre, ese Egipto de Ra, de Kefri, de Hathor, de Nefertz, de Monto, de Horus, de Anubis, de Nut, de Osiris, de Isis, de Neit, de Soker, ese pueblo del sol que entendió la naturaleza del misterio de la vida y aún conserva en el secreto de la inmortalidad un sentido de la existencia que nos es esquivo y desconocido en el presente. Eso es lo que les quería contar en el viaje de hoy. El siguiente y último capítulo es por el Nilo, porque sin él no hay nada. Entonces, desde la inmortalidad, desde el sentido profundo de la existencia, desde el camino de la muerte, a través de las barcazas que llevaban la luz y los juegos, desde el Valle de los Reyes, desde las estrellas, desde Nut que se come la noche, desde Anubis esperando el corazón y la pluma, desde Isis, Osiris, Hathor, el pueblo de los inmortales, los obeliscos, las crecidas del río y una civilización enorme que entendió ante todo el sentido de la existencia. En la narración, Diana Uribe, y para ustedes, feliz día, cualquiera que se desee. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia, Diana Suárez, Milena Beltrán, Daniel Moreno. Fue grabado en Los Gatos Estudio, editado
y musicalizado por Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.